Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Documentos que sustentan acto de disposición final de bienes inmuebles, omisiones frecuentes. Les saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad y la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de la labor de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos además que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento. Es importante que ustedes se registren y así poderlos invitar a siguientes eventos. Hoy nos acompañan Rosa Arquiñego y Melissa Castillo, especialistas de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ellas van a desarrollar el tema documentos que sustentan actos de disposición final de bienes inmuebles, omisiones frecuentes. Adelante, Rosa. Gracias, Cecilia, por el pase. Tengan todos ustedes la cordial bienvenida a este webinar del mes de agosto referente a los bienes inmuebles. Efectivamente, el tema a tratar el día de hoy es documentos que sustentan actos de disposición final de bienes inmuebles, omisiones frecuentes. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo de este webinar? Es brindar orientación de cómo deberían presentar las entidades públicas los trámites de una forma correcta, a fin de evitar caer en errores u omisiones frecuentes. Siguiente. Revisemos el contenido de este webinar. Vamos a tratar sobre el marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. Vamos a explicar la definición y característica de los bienes inmuebles. También trataremos sobre los actos de disposición final, las solicitudes recurrentes ante la DGA, las pautas generales para presentar solicitudes de actos de disposición final, identificar los errores y omisiones frecuentes en la presentación de solicitudes de actos de disposición final, la regularización de afectación en uso y autorización de demolición. En ambos procedimientos vamos a verificar la casuística y documentos a presentar. Siguiente, por favor. Respecto al marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, debemos tener en cuenta que para la gestión de bienes inmuebles debemos considerar el siguiente marco. El Decreto Legislativo 1436, que es el Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público. En mérito de este decreto legislativo es que nace el Sistema Nacional de Abastecimiento. El Decreto Legislativo 1439, que es el decreto legislativo en sí del Sistema Nacional de Abastecimiento y es que desarrolla el mismo. El reglamento del Decreto Legislativo 1439 y la Directiva 002-2021-EF/5401, que es la directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de los bienes inmuebles. Actualmente, esta directiva ha sido modificada en el año 2021 y 2022. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la definición y características de los bienes inmuebles en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Qué se entiende por un bien inmueble? Bueno, el artículo 4 del reglamento, el Decreto Legislativo 1439, define los bienes inmuebles como aquellas edificaciones bajo administración de las entidades, independientemente del título jurídico en virtud del cual la ejercen, incluyendo los terrenos sobre los cuales han sido construidas, destinadas al cumplimiento de sus fines, tales como sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, entre otros, independientemente de su uso efectivo. En las imágenes que pueden visualizar, tenemos ejemplos de bienes inmuebles, como por ejemplo la sede principal de registros públicos, ¿no? Los almacenes, el almacén de Cenares, un hospital nacional o instituciones educativas. Siguiente, por favor. También, respecto a la definición del bien inmueble, se encuentra regulado tanto en el reglamento del Decreto Legislativo 1439 y también se encuentra recogido en el artículo 5 de la Directiva
002-2021, ¿no? Específicamente en el literal F, donde se señala que estas edificaciones, ¿no? Incluyen los terrenos. Acá señalan ejemplos tales como que estos inmuebles pueden ser sedes institucionales, oficinas administrativas, archivos, talleres, laboratorios, almacenes, depósitos, ¿no? Y dichos inmuebles incluyen los terrenos sobre los cuales han sido construidas las edificaciones. Asimismo, forman parte del bien inmueble las áreas sin edificaciones que se encuentran dentro de su perímetro, así como las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común. Entonces, siempre que veamos la definición de bienes inmuebles, nos vamos a remitir también al término edificaciones. ¿Qué es una edificación? También la directiva la regula en el literal H del artículo 5 y señala que una edificación es una obra de carácter permanente destinada al cumplimiento de los fines de las entidades públicas, la cual incluye las instalaciones fijas y complementarias que forman parte de la edificación, así como las instalaciones realizadas con elementos de drywall, superboard, fibra block, entre otros similares. Quiere decir que una edificación, ¿no?, que forme parte de un bien inmueble no necesariamente tiene que estar construido de material noble, ¿no?, sino que también puede estar construido a base de este tipo de materiales que hemos señalado, como podemos ver en las imágenes. Siguiente, por favor. Ahora que ya conocemos la definición de los bienes inmuebles, conversemos sobre las características que pueden presentar tanto predios estatales como bienes inmuebles. ¿Qué características distinguen a los predios de los bienes inmuebles? Bueno, hay que considerar para ello la primera disposición complementaria modificatoria del Decreto Legislativo 1439, porque en virtud de dicha disposición es que se modificó el artículo 3, entre otros artículos, el artículo 3 de la Ley 29.151, que es la Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales. En ese sentido, la definición de bienes estatales, ¿no?, quedó redactada de la siguiente manera. Para tales efectos de esta ley, los bienes estatales se circunscriben a los predios, es decir, como áreas de playa, islas, terrenos y otros de dominio privado y dominio público, que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad pública que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezca conforme se establece en el reglamento. Es decir, con la acción del Decreto Legislativo 1439, también fue modificada la Ley 29.151 respecto a la denominación de los bienes estatales, ¿no?, entendiéndose que se circunscriben únicamente a los predios, toda vez de que actualmente los bienes inmuebles se encuentran bajo la rectoría de la DGA, dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, en las imágenes podemos ver ejemplos, ¿no?, de los que trata un predio, ¿no?, un terreno eriazo, islas, áreas de playa, ¿no?, zonas de playa, terrenos sin edificación, ¿no? Entonces, esos son claros ejemplos de predios estatales, de bienes estatales según la ley, según el artículo 3 de la Ley 29.151. Siguiente, por favor. Es así también que posteriormente el artículo 3, numeral 8 del reglamento de la Ley 29.151, aprobada por Decreto Supremo 008-2021-Vivienda, ¿no?, señala la definición de un predio estatal como una superficie cerrada por un polígono que comprende el suelo, subsuelo y sobresuelo, bajo la titularidad del Estado o una entidad conformante del Sistema Nacional de Bienes Estatales, tales como, ya se mencionaron antes, áreas de playa, islas y otros de dominio público y dominio privado. Además, ¿no?, ha señalado o precisa que incluye los terrenos estatales con edificaciones construidas por particulares para fines privados, que no forman parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, es decir, que no se encuentran bajo la administración de alguna entidad estatal, independientemente del título jurídico en virtud del cual lo ejercen, ni tampoco están destinando al cumplimiento de sus fines, tales como sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, oficinas, entre otros, independientemente del uso efectivo. Quiere decir que con la acción del Decreto 1439 y su reglamento, la SBN, el reglamento de la Ley 29.151 define y modifica la definición de un predio estatal y permite identificar que
Pueden existir también edificaciones, no solamente terrenos o áreas de playa, sino también terrenos que cuenten con edificación, sin embargo, que no estén siendo administrados, siempre que no estén siendo administrados por una entidad pública, ¿no? Es decir, hayan sido construidos y administrados por particulares, se entenderá como predio estatal, ¿no? Y siempre esa denominación ha estado acorde, ¿no? Y en concordancia con el reglamento, ¿no? Del Decreto Legislativo 1439. En ese sentido, podemos visualizar las imágenes que se presentan como ejemplo y tenemos terrenos cercados sin edificación, ¿no? En la parte de las fotografías las fotografías en la parte superior, podemos visualizar terrenos que se encuentran sin edificación. Si bien es cierto, están cercados con material noble, no existe ningún servicio público bajo la administración de alguna entidad pública. En las imágenes inferiores tenemos a los locales comunales, comedores, clubes departamentales, ¿no? Y también las iglesias o cementerios que sean administrados por privados. Todos esos son claros ejemplos de que son predios estatales. A pesar de que exista una edificación, una construcción en ese terreno, ¿no? Sin embargo, la diferencia será que no están siendo administrados por entidades públicas. Siguiente, por favor. Debemos considerar también, ya que conocemos los conceptos o las definiciones de un bien inmueble y un predio estatal, debemos tener en cuenta que la Directiva 002-2021 ha identificado diversos bienes que no se encuentran dentro del ámbito normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, dentro de los cuales podemos citar los espacios públicos, las áreas destinadas a espacios públicos, y las áreas destinadas también a infraestructura de servicios públicos, ¿no? Respecto a ellos, la directiva señala que se rigen bajo la normativa de la materia, por lo que no resulta aplicable la presente directiva, ¿no? Y como espacios públicos podemos conocer a los parques, las plazas, ¿no? Como infraestructura de servicio público podemos tener a los tanques de agua potable, redes de desagüe, alcantarillado, ¿no? Distribución de energía eléctrica, antenas, redes de distribución, ¿no? Todos esos ejemplos antes señalados corresponden a bienes que no forman parte del sistema, ¿no? Por lo que ya hemos señalado, se rigen bajo las normas de la normativa de la materia. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a los actos de disposición final, que son los actos que se encuentran, cuyos trámites se encuentran regulados en la Directiva 002-2021, debemos señalar que dentro de los actos de disposición final existe dos tipos de actos: los actos de administración y los actos de disposición propiamente dichos. Los actos de administración son aquellos actos a favor de una entidad pública que no implican la transferencia, el traslado de la propiedad de un inmueble, ¿no? ¿Qué tipo de actos son los de administración? Por ejemplo, la afectación en uso, ¿no? Con la finalidad de que se destine a un uso público o a la prestación de algún servicio público. Esos son actos de administración, cuando no hay desprendimiento del derecho de propiedad. Entonces, también tenemos, por otro lado, los actos de disposición, propiamente dichos, que son aquellos actos a favor de una entidad pública que sí implican la transferencia o el desprendimiento del derecho de propiedad de un bien inmueble, ¿no? Como la figura que se encuentra regulada en la directiva, la transferencia. Pueden darse otras, transferencia o permuta, ¿no? Como se está dando como se encuentra regulada en la directiva. Y también, pues, son otorgados, ¿no?, para la finalidad, como finalidad para que sean destinados a un uso público o a la prestación de un servicio público. Entonces, debemos tener en cuenta que ambos tipos de actos forman parte de los actos de disposición final. Siguiente, por favor. Como ya les mencioné, los actos de disposición final, ¿no?, implican tanto actos de administración como actos de disposición, y respecto de los cuales los actos de administración pueden ser la afectación en uso, la regularización de afectación en uso, la demolición. Y dentro de los actos de disposición tenemos a la transferencia y a la permuta. Ahora, respecto a las solicitudes recurrentes, debemos señalar que ante la DGA hemos identificado que recurren más solicitudes de regularización de afectación en uso y demolición.
Es por ello que el presente webinar va a entrar a detallar ambos trámites, los requisitos que se deben presentar, ¿no? Los documentos que se presentan y también las omisiones u errores frecuentes que se presentan y cómo poder subsanar estos impases o inconvenientes al momento de presentar las solicitudes, ¿no? Efectos que no sean denegados los trámites. Siguiente, por favor. Ahora, previo a ello, debemos señalar pautas generales para presentar solicitudes de actos de disposición final. Quiere decir, ¿qué pautas debe tener una entidad pública al momento, antes de presentar una solicitud, a manera general, cualquier acto de disposición final? Como primera pauta, se debe determinar si el bien solicitado se encuentra en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Para ello, se debe determinar si se trata de un bien inmueble. Si el bien en materia de solicitud o el que se pretende presentar pretende presentar una solicitud es un bien inmueble o no, va a depender de que se continúe con el trámite. Entonces, para ello se debe verificar cómo puedo determinar que se trata de un bien inmueble. Verificar si el terreno cuenta con edificación, ¿no? Y que si viene siendo administrado por una entidad pública. Entonces, si empezamos a hacernos el cuestionamiento y queremos identificar un bien, ¿no? Y para saber que se encuentre dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿el bien que pretendo solicitar con la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, ante la DGA o ante alguna entidad pública, es un bien inmueble o quizás será un predio estatal? Entonces, para determinar si es un bien inmueble, se debe verificar si ese terreno cuenta con una edificación y que si esa edificación viene siendo administrada por la entidad pública, ¿no? Entonces, como segunda pauta, se debe determinar si las entidades públicas que intervienen se encuentran en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, es decir, si son entidades conformantes. Entonces, ¿qué es lo que se va a tener en cuenta allí? Determinar si la entidad pública propietaria de un bien inmueble o la entidad pública que solicita, ¿no?, algún acto de disposición final se encuentra como entidad conformante del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y para ello vamos a tener en consideración la observancia de lo regulado en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439, donde se señalan las entidades conformantes del SNA. Como tercera pauta, debemos establecer la competencia, ¿no?, de la DGA o las entidades públicas para aprobar el acto de disposición final. ¿Cómo se va a determinar la competencia? ¿Cómo saber si la DGA es competente para poder evaluar algún acto de disposición final, ¿no? O la entidad pública titular es la correcta, es la competente para aprobar el acto, evaluar y aprobar el acto. Pues es necesario revisar la partida registral y verificar el nombre de la entidad pública propietaria, ¿no? Han habido casos en los que presentan solicitudes, ¿no? Si bien existe la propiedad, se encuentra a nombre de una entidad pública X, ¿no?, la entidad solicitante presenta la solicitud ante la DGA, desconociendo, pues, ¿no?, o pensando quizá que la DGA, por ser ente rector, debe tramitar su solicitud, ¿no?, lo cual es incorrecto. Deben de recurrir ante la entidad pública propietaria del bien inmueble a efectos de que dicha entidad o la DGA evalúe el trámite y apruebe el acto correspondiente, ¿no? Ello se enmarca en lo regulado en el numeral 24.3 del artículo 24 del reglamento, ¿no?, donde se señala que los actos de administración y disposición son aprobados por la DGA cuando se trate de propiedad del Estado y son aprobados, ¿no?, por las entidades públicas titulares cuando sea de su propiedad. Siguiente, por favor. ¿Qué otra pauta debemos tener en cuenta, ¿no?, o deben tener en cuenta las entidades para el momento de presentar solicitudes de actos de disposición final? Establecer la naturaleza jurídica del bien inmueble. ¿Y qué implica ello? Definir si los bienes inmuebles son de dominio público o de dominio privado, ¿no? Para ello se puede o se debe revisar la partida registral del bien inmueble y si no queda claro si estamos ante un bien
de dominio público o de dominio privado, también podemos revisar títulos archivados, ¿no?, del registro de la SUNAT, resoluciones administrativas que hayan sido emitidas con las cuales se puede advertir o identificar que se ha otorgado una finalidad determinada, ¿no?, lo cual conlleva al cumplimiento de una obligación como brindar un servicio público, ¿no?, o entre otros documentos. Entonces, toda esa información debe ser evaluada, ¿no?, para fin de verificar si efectivamente ese bien que se pretende solicitar es un bien inmueble, pero si es de dominio público o dominio privado, ¿no? Considerando que los bienes inmuebles de dominio público están destinados al uso público o al servicio público, tienen las características de inalienables, imprescriptibles y no son susceptibles de embargo, ¿no?, a diferencia de los bienes de dominio privado, que se ejercen atributos de la propiedad común, son enajenables y pasibles de embargo. Sin embargo, son imprescriptibles desde la dación de la Ley 29.618. En ese sentido, si las entidades identifican de manera correcta la naturaleza jurídica de un bien inmueble, podrán aplicar y solicitar de manera correcta el trámite que corresponda para cada caso. Por ejemplo, los pedidos de transferencia que han sido presentados ante la DGA, muchos pedidos han sido requeridos sobre bienes inmuebles de dominio público, lo cual no es posible, dado que si procedería a la transferencia implicaría enajenarlos, ¿no? Y por lo tanto no es posible porque por la característica de inalienables, ¿no?, que tienen los bienes inmuebles de dominio público. Por ende, si no identificamos de manera correcta la naturaleza jurídica de un bien inmueble, ¿no?, estamos planteando mal la solicitud. Lo que aquí devendría es que si es un bien inmueble de dominio público, sería pasible de solicitar la afectación en uso, más no la transferencia. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que antes también se ha señalado, pues aquí hay dos ejemplos de partidas registrales en donde se puede identificar a bienes de dominio público, claros ejemplos, los lotes de equipamiento urbano o los lotes de aporte reglamentario, ¿no? Entonces, es posible muchas veces identificar que se tratan de bienes de dominio público por el uso que aparece o que se consigna en la partida registral. Sin embargo, si no quedara claro, como les menciono, tendría que recurrirse, ¿no?, a la revisión de los títulos archivados a fin de poder determinar la naturaleza jurídica del bien inmueble. Siguiente, por favor. Como siguiente pauta, también se debe verificar compatibilidad de la finalidad del acto con la zonificación. Para ello, se debe acreditar que la finalidad a la cual se destina el bien inmueble sea compatible con la zonificación donde se ubique el mismo. ¿Qué se necesita para ello? Bueno, solicitar primero el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios o, en su defecto, el certificado de zonificación y vías ante la municipalidad correspondiente. Posteriormente, deberá contrastarse dichos certificados con el plano de zonificación y el cuadro de índice de usos de actividades urbanas publicitados en los portales web de las citadas municipalidades, ¿no? En el ejemplo que podemos visualizar, ¿no?, en imagen, tenemos a un palacio municipal, la municipalidad X, en la que la zonificación debe estar acorde, debe ser compatible con la finalidad. Es decir, para este caso, la zonificación es otros usos y la finalidad es una sede institucional, ¿no?, un palacio municipal, ¿no?, lo cual es compatible. Entonces, ello debe ser observado y tenerlo en cuenta, ¿no?, por las entidades públicas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos los errores y omisiones que han sido detectados, que son los más frecuentes en la presentación de solicitudes de actos de disposición final. ¿Qué errores hemos detectado respecto al universo o de la gran cantidad de solicitudes que llegan ante la DGA? Bueno, que la presentación de solicitudes ante la Dirección General de Abastecimiento son presentadas, sin embargo, el Estado no es propietario del bien inmueble, ¿no?, lo cual va a venir en la no procedencia de la solicitud. Otro error también presenta, bueno, la presentación de solicitudes referidas a espacios públicos o infraestructura de servicios públicos, ¿no? Algunas entidades que
presentan solicitudes a la DGA, ¿no?, relacionadas a este tipo de bienes que, si bien cuentan con edificación, se rigen bajo su normativa especial, ¿no? ¿Qué otros errores detectados? Bueno, las solicitudes de transferencia respecto a bienes inmuebles de dominio público, ¿no?, lo cual no procede. Sin embargo, sobre este tipo de bienes es posible el otorgamiento de otros derechos, como la afectación en uso, por ejemplo. En cuanto a misiones, se han identificado que la solicitud, por ejemplo, no es presentada, ¿no?, acogiéndose al marco normativo del sistema de abastecimiento, ¿no? Aplican otras normas o no motivan su solicitud de manera correcta. También que la solicitud no es presentada por la máxima autoridad administrativa de la entidad pública. También hemos identificado que el sustento de la información técnica y legal no siempre se encuentra consolidado en un solo informe, ¿no?, sino que se encuentran disgregados, y bueno, vamos a verlo a detalle en la casuística correspondiente. También como omisión, bueno, hemos detectado que en casos de regularización de afectación en uso no sustentan adecuadamente el periodo que viene administrando la entidad pública el bien inmueble. Eso es a manera general. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo en cuenta esos errores, esas omisiones, ¿cómo debemos presentar las solicitudes? ¿Cómo las entidades públicas deben presentar de manera correcta, ¿no? Vamos a trabajar casuística respecto a los dos casos más recurrentes que les he comentado, que es la regularización de afectación en uso y la demolición. Hablaremos sobre la definición, sobre los requisitos, ¿no?, y sobre los documentos que se presentan, los errores frecuentes y cómo poder subsanar, ¿no?, dichos impases. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la regularización de la afectación en uso, como definición se encuentra en la segunda disposición complementaria transitoria de la Directiva 002/2021. Señala como definición que cuando una entidad pública solicitante se encuentra administrando efectivamente el bien inmueble y carece de un título que avale tal situación, y lo destina al uso público o la prestación de un servicio público. Cuando se dé esta situación, ¿no?, se puede solicitar la regularización de afectación en uso. Que el plazo que tiene la entidad para poder presentar su solicitud de regularización es hasta el 31 de diciembre del 2024. Y bueno, respecto a este trámite, se debe tener presente que en los casos de incompatibilidad de finalidad con la zonificación, debe observarse lo regulado en el numeral 2 de la cuarta disposición complementaria transitoria, porque si bien se le ha mencionado anteriormente de que para solicitar un acto de disposición final, la finalidad debe estar acorde, debe ser compatible con la zonificación con la finalidad, ¿no? Hay un supuesto, no hay una excepción en cuanto a la regularización a efectos de poder otorgar este derecho de regularización de afectación en uso, aún existiendo incompatibilidad de zonificación con la finalidad. Sin embargo, esta disposición, esta cuarta disposición complementaria transitoria, numeral 2 específicamente, señala que es posible el otorgamiento del derecho siempre en cuando, ¿no?, y con cargo a que la entidad pública que va a regularizar, que va a solicitar vía regularización, ¿no?, gestione y obtenga en el plazo de 2 años el cambio de zonificación. Ello porque ya se da la situación de ocupación, ¿no?, de consolidación de la ocupación de la entidad pública, ¿no?, en el bien inmueble. Siguiente, por favor. En cuanto a requisitos, ¿qué se debe presentar? ¿Qué las entidades deben tener presente, ¿no?, para presentar una solicitud de regularización de afectación en uso? Cuando una entidad pública está ocupando un bien inmueble y no tiene un título que avale dicha ocupación, ¿no?, corresponde solicitar la regularización presentando los requisitos que señala la segunda disposición complementaria transitoria de la directiva, y específicamente los literales B y H del artículo 14 de la citada directiva. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cuáles son esos documentos a presentar? Bueno, como primer requisito, los nombres y apellidos de la máxima autoridad administrativa de la entidad pública solicitante.
2, la expresión concreta del pedido, indicando el área que se requiere, la ubicación del inmueble, el uso público o servicio público para el cual lo requiere y el plazo de afectación en uso. Como tercer requisito, los informes técnicos legal que sustenten el uso o servicio público a la que se encuentra destinado el bien inmueble y detallen las características del bien, tales como área, ubicación, número de partida registral. Otro requisito es el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, que acredite que la finalidad a la cual se destina el bien inmueble y cuya afectación en uso se solicita es compatible con la zonificación donde se ubica el citado inmueble. Y de ser el caso también la presentación del acuerdo de consejo regional o acuerdo de consejo municipal. Ello en caso de que las solicitudes sean presentadas por gobiernos regionales o gobiernos locales, respectivamente. Siguiente, por favor. Bueno, como ya conocemos la definición que es el trámite de regularización o afectación en uso, vamos a trabajar una casuística, un caso concreto, y posterior a ello vamos a revisar los documentos que debe presentar esta entidad pública y bueno, a partir de ello también identificar los errores u omisiones más frecuentes y poder comentarles de qué manera se puede subsanar estas observaciones. Bueno, el caso es el caso Minister. El caso trata de que el Estado es propietario de un bien inmueble con un área de 1.750 metros cuadrados. Se encuentra ubicado en el lote 1 en la manzana 7, asentamiento humano 24 de junio en el distrito de Coronel Gregorio Albarracín, Lanchipa, provincia y departamento de Tacna. Se encuentra inscrito en la partida registral P200-27395 del registro de predios de Tacna. Este bien se trata de un lote de equipamiento urbano que fue afectado en uso en el año 2001 por COFOPRI a favor del Ministerio de Educación, MINEDU, para destinarlo a fines institucionales. El MINEDU no cumplió con la finalidad asignada y desde el año 2012 el bien inmueble es administrado por el Ministerio del Interior, MININTER, a través de la Policía Nacional del Perú y quien lo usa como comisaría desde el año 2012. En ese sentido, el MININTER solicita a la DGA la regularización de la afectación en uso. En este caso concreto estamos hablando de un bien inmueble que cuenta efectivamente con una edificación, ¿no? Que es donde se viene brindando un servicio público de la imagen que podemos visualizar, ¿no? En la que, si bien es cierto, la afectación en uso fue otorgada en el marco de un proceso de formalización por COFOPRI, que data del año 2001, y que COFOPRI otorgó el derecho de administración al Ministerio de Educación, ¿no? Lo cierto es que a la fecha existe esa edificación, pero esa edificación, ese bien inmueble, está siendo administrado no por Minedu, ¿no? Por el afectatario beneficiario como producto de la formalización, sino que actualmente lo viene administrando otra entidad pública, que es el Mininter, a través, ¿no?, de la Policía Nacional, ¿no? Y bueno, esta ocupación data del año 2012. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si el Mininter solicita a la DGA la regularización de la afectación en uso, va a tener en cuenta, ¿no?, la presentación de los requisitos establecidos en la segunda disposición complementaria transitoria de la directiva y los literales VIH de la referida directiva. Sin embargo, aquí, previo a poder revisar el cumplimiento de los requisitos y la documentación presentada, se debe tener en cuenta que como existe formalmente una entidad que se encuentra como afectatario, ¿no?, previo a la regularización de afectación en uso a favor del Mininter, se va a evaluar también la extinción de afectación en uso, ¿no?, que fuera otorgada a favor del Ministerio de Educación. Entonces, considerando ello, que aquí se van a emitir dos actos, ¿no?, se va a trabajar una extinción de afectación en uso y una posterior regularización de afectación. Entonces, propiamente la regularización de afectación en uso, que es materia de solicitud por parte del Mininter, va a considerar los requisitos que señalan la segunda disposición complementaria de la directiva, ¿no? Siguiente, por favor. Es decir, que cuando presente la solicitud
el Mininter, ¿no?, sobre el pedido de regularización de afectación en uso debe cumplir con los requisitos establecidos en la directiva. ¿Cuáles son? Vamos a identificar qué documentos tiene que presentar para el caso concreto el Ministerio del Interior, Mininter, a efectos de que se pueda regularizar su derecho de su ocupación, ¿no? En este caso, se necesita contar con la información de la máxima autoridad administrativa, ¿no?, o en su defecto a quien haya delegado. ¿Cómo se va a materializar esta información? Bueno, en un oficio, en el oficio que remita la máxima autoridad administrativa, ¿no? En este caso, para el Ministerio del Interior, es el secretario general, ¿no?, según el ROF del Ministerio. Al respecto, se debe considerar que, que en cuanto a errores o omisiones detectadas, ¿no?, se ha identificado que las solicitudes de regularización de afectación no son presentadas, ¿no?, por la máxima autoridad administrativa. En ese sentido, ¿qué se debe hacer para poder subsanar esta observación? Se debe revisar el instrumento de gestión y validar si hay delegación de facultades. Es decir, si no fuera el Ministerio del Interior la entidad solicitante, la entidad que solicite la regularización de afectación deberá verificar, ¿no?, en su instrumento de gestión, ROF u otro, quién es la máxima autoridad administrativa, ¿no?, porque dicha autoridad es la que va a suscribir la solicitud de regularización de afectación en uso, sin perjuicio de que puede haber otra oficina de dicha entidad pública que tramite propiamente o que se encargue de hacer la evaluación integral, que sustente el pedido de regularización. Sin embargo, la solicitud ante la DGA debe ser suscrita por la máxima autoridad. ¿Qué otros requisitos se exige? Bueno, el pedido de regularización de afectación en uso debe contener diversos puntos, ¿no?, como los que vamos a detallar. También se van a materializar en la emisión del oficio, ¿no? En el oficio que suscriba el secretario general del Mininter para el caso concreto, ¿no?, deberá contener también diversos puntos, como la expresión concreta del pedido. En el caso que se ha presentado, pues el Mininter deberá presentar o solicitar expresamente la regularización de la afectación en uso a fin de continuar con destinarlo, ¿no?, a la comisaría del distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, provincia y departamento de Tacna, ¿no? O sea, es ser específicos en cuanto al pedido que presente la entidad pública recurrente. En cuanto al área, el área requerida a regularizar la afectación, bueno, para el caso concreto son 1.750 metros cuadrados. Sin embargo, también se ha detectado que una de las omisiones por parte de las entidades es que no señalan el área requerida. Y muchas veces el área requerida no es la misma que el área registral. Por ende, lo que se pretende aquí es que las entidades consignen, ¿no?, el área que efectivamente están ocupando, ¿no?, las entidades públicas en las que se viene brindando el servicio. Como siguiente punto, también a señalar en el oficio, es la ubicación del bien inmueble, ¿no? En este caso, lote 1, manzana 7, asentamiento humano, 24 de junio, del distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. También se debe consignar el uso público o servicio público, para el cual se requiere el bien inmueble. En ese sentido, se tendrá que consignar, pues, ¿no?, para que se continúe brindando el servicio de comisaría, ¿no?, en el distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. También deberá señalar el plazo de regularización de la afectación en uso. En este caso, el Mininter señala que es a plazo indeterminado, ¿no?, que también podría ser a plazo determinado. Respecto a este punto, también se ha identificado que las entidades omiten muchas veces señalar el plazo. En ese sentido, lo que deben hacer es evaluar la necesidad de continuidad del servicio público. ¿Qué tanta necesidad se tiene respecto a ese servicio, ¿no? Si va a ser a plazo indeterminado o si de repente va a ser materia, digamos, de estar quizá unos 2 años, 3 años y posteriormente se tenga planificado que ese bien ya no va a servir, digamos, para la comisaría en esa edificación, sino que se va a trasladar a otro ambiente, a otro inmueble, ¿no? Entonces,
Dependiendo de la necesidad de continuar con el servicio o no, qué tanta necesidad existe, es que se va a sustentar el plazo, ya sea a plazo determinado o indeterminado. En el presente caso, pues, la comisaría, el Mininter sustenta que es a plazo indeterminado. Siguiente, por favor. ¿Qué información también debe presentar el Mininter en este caso concreto? Bueno, un informe técnico legal, ¿no? Que contenga diversa información como los puntos que vamos a tratar. Acreditar documentalmente el periodo del cual viene administrando el bien inmueble, ¿no? Con los documentos que, bueno, acredite posesión. Al respecto, se han identificado omisiones en el sentido de que el informe técnico legal no sustenta, o en el informe técnico no se sustenta documentalmente el periodo del que viene administrando el bien inmueble. No especifican, ¿no? Desde cuándo viene. Bueno, acá en el caso concreto sabemos que desde el año 2012 viene ocupando o viene siendo destinado para comisaría. Sin embargo, muchas entidades no sustentan el periodo de administración y se requiere que el sustento esté acreditado documentalmente. En ese sentido, las entidades deben tener en cuenta que pueden presentar diversos documentos que acrediten posesión, como por ejemplo certificados de posesión, actas, contratos, convenios, resoluciones administrativas, recibos de pago de servicios básicos, arbitrios, entre otros, ¿no? Documentos que acrediten una fecha cierta para poder determinar desde cuándo vienen administrando el bien inmueble, ¿no? Entonces, esos son claros ejemplos de los documentos que puede presentar una entidad pública a fin de regularizar la ocupación o regularizar la afectación en. ¿Qué otro punto debe considerarse en el informe técnico legal? Bueno, acreditar documentalmente el estado de conservación del bien inmueble. Es decir, deben considerar si está en buen estado, regular o mal estado, ¿no? ¿Y cómo subsanan este punto, ¿no? Esta situación en caso de que se haya detectado como omisión que en el ITL no se sustenta documentalmente el estado de conservación? Bueno, consignar en el ITL el estado de conservación que haya señalado bueno, regular o malo, y pueden acreditarlo también con un panel fotográfico, ¿no? De preferencia que esté fechado. Otro punto que debe considerar el informe técnico legal es el área el informe técnico en sí, ¿no? Que sustente el uso público o servicio público al que se encuentra destinado el bien. También debe considerar el área, ubicación, ¿no? Partida. Estos datos, ¿no? Deben ser los mismos que debe guardar congruencia con los que se ha presentado en el oficio, ¿no? En el que está suscrito por la máxima autoridad administrativa, ¿no? Se ha detectado también omisiones o discrepancias en el que se señala una área o se señala una ubicación distinta, ¿no? Que la información consignada en el oficio dirigido por la máxima autoridad administrativa y el informe técnico legal, ¿no? Guardan discrepancias. Entonces, debe contener la misma información que señala el oficio de la máxima autoridad. También debe presentarse el certificado de parámetros urbanísticos, ¿no? Lo que antes he señalado debe plasmarse en un informe técnico legal. Y ese informe técnico legal es un requisito según la segunda disposición complementaria transitoria de la directiva. Otro requisito que se debe presentar es el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, que acredite que la finalidad es compatible con la zonificación donde se ubica el bien inmueble. O en su defecto de no contar con dicho certificado, puede presentar un certificado de zonificación y vías, ¿no? A cualquiera de ellos vigente, ¿no? A fin de que se acredite que la finalidad es compatible con la zonificación donde se ubica el bien inmueble. Este requisito es en mérito a lo dispuesto en el literal H del artículo 14 de la directiva. Al respecto, existen omisiones, bueno, al presentar el certificado correspondiente, ¿no? No consignan la información, no presentan el certificado, y omisiones advertidas sobre este certificado de parámetros, bueno, se ha determinado que cuando las entidades adjuntan el certificado de parámetros urbanísticos o de zonificación y vías, y se advierte o identifican que la finalidad para la cual
se está brindando, no se está pidiendo el inmueble y se viene brindando el servicio público, es incompatible con la zonificación. Entonces, en esta situación, ¿qué es lo que procede? Pues que las entidades se deben acoger expresamente a lo dispuesto en el numeral 2 de la cuarta disposición complementaria transitoria de la directiva, ¿no? Es la que permite que ante esta incompatibilidad, de manera excepcional, se pueda otorgar el derecho de regularización de afectación en uso con cargo a que la entidad pública pueda presentar, gestione y obtenga el cambio de zonificación, ¿no? Para lograr esa compatibilidad requerida, que en estricto es lo que se requiere, ¿no? Que la finalidad siempre sea compatible con la zonificación que otorga la municipalidad correspondiente. Siguiente, por favor. Y finalmente, respecto a otros documentos requeridos a la entidad pública, es necesario presentar el acuerdo de Consejo Regional o Consejo Municipal aprobando el requerimiento para la regularización de la afectación en uso del bien inmueble. Esto en caso de tratarse de solicitudes que sean presentadas tanto por gobiernos regionales o gobiernos locales, respectivamente, ¿no? Este requisito se señala en el numeral 14.4 del artículo 14 de la directiva. Y bueno, para el presente caso concreto no aplica, ¿no? No corresponde presentar ese documento. Sin embargo, se ha identificado como omisión, ¿no? Que los gobiernos regionales y gobiernos locales no siempre en los acuerdos de consejo señalan de manera expresa el acuerdo respectivo. Es decir, lo que deben hacer los gobiernos regionales, ¿no? O gobiernos locales es que en el acuerdo expresamente se señale acordar que el gobierno regional o el gobierno local solicite ante la DGA o solicite ante la entidad pública titular del bien inmueble el pedido de regularización de la afectación en uso, ¿no? Entonces, ese punto también ha sido materia de observación porque el acuerdo no era expreso, ¿no? Entonces, deberán tener en cuenta ello las entidades, específicamente los gobiernos regionales o locales. Eso es todo en cuanto a la regularización de afectación en uso, documentos a presentar, omisiones advertidas y posibilidad, ¿no? o maneras de subsanar estas observaciones. Ahora voy a dar el pase a Melissa para que continúe con el trámite de demolición. Buenos días. Ahora nos continuaremos con otra de las solicitudes más recurrentes presentadas ante la DGA, que es la autorización de demolición. Trataremos la definición, los requisitos y de qué manera las entidades pueden presentar sus documentos para cumplimiento de estos requisitos. Trataremos una casuística y en el camino iremos desarrollando todo el tema de autorización de demolición. Ok, empezamos. Ok, empecemos con la definición de demolición. Según nuestra directiva, es la obra que permite eliminar parcial o totalmente una edificación destinada a un uso público o servicio público ejecutada por una entidad pública o por la DGA, según corresponde. La entidad pública afectataria puede demoler el bien inmueble afectado en uso a su favor previa autorización para la demolición de la edificación. ¿Qué podemos obtener de esta definición? Tres puntos importantes. Primero, que nos indica que una demolición puede ser parcial o total. Segundo, que tiene que ser sí o sí una entidad pública afectataria, es decir, que tenga la administración del bien inmueble con un acto otorgado, que es la afectación en uso. Y tercer punto es que debe ser comunicado previa autorización. Perdón, la solicitud debe ser presentada previa autorización. Además, nos indica que hay dos supuestos de demolición. ¿Cuáles son? Primero, la edificación, cuando ya no responde esta a los requerimientos institucionales de la entidad pública. Y segundo, cuando la edificación se encuentra en estado ruinoso. Entonces, como entidad, me tendría que hacer algunas preguntas previas o cuestionamientos para saber identificar en qué supuesto me encuentro. ¿Cuáles son esas preguntas? Algunas de las preguntas, porque obviamente pueden haber mayores razones o motivaciones. Tenemos,
Para el primer supuesto, cuando ya no responden a los requerimientos institucionales, ¿se ha incrementado la demanda del servicio? ¿La edificación cumple con las normas técnicas de diseño? ¿Las edificaciones cumplen con las normas de seguridad? ¿Pueden haber otras? Sí. Pero si la respuesta es sí a estas preguntas, estamos en el primer supuesto. ¿Qué otras preguntas nos podemos hacer? ¿La edificación presenta riesgo de colapso? ¿La edificación presenta riesgo alto o riesgo muy alto? ¿La edificación se encuentra declarada inhabitable? Si la respuesta es sí a estas tres preguntas, entonces estaríamos en el supuesto de edificación en estado ruinoso. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los requisitos que establece la directiva? Bueno, los artículos 22, 23, 24 y 25 en general, aparte de los supuestos y los documentos que dependen de cada casuística, tenemos tres requisitos. Los que ven hacia el lado izquierdo, los 4 primeros, son obligatorios en todos. Los otros 3 que están hacia el lado derecho dependerán de la casuística. Entonces, tenemos como primer requisito que la solicitud debería consignar nombres, apellidos completos, domicilio y número de DNI. Segundo requisito, la expresión concreta del pedido. Tercer requisito, informe técnico y legal que sustente la demolición, indicando las características del bien inmueble, el uso o servicio público a la que se encuentra destinado y la descripción de las edificaciones a demoler. Cuarto requisito, fotografías. Listo. ¿Qué pasa si estoy en el supuesto de estado ruinoso? Me exige que presente un informe emitido por la autoridad competente. ¿Qué pasa si me encuentro en el sistema de programación multianual y gestión de inversiones? Voy a ejecutar algún proyecto de inversión. Ok. Me exige que presente una memoria descriptiva del expediente técnico de obra u otro documento que acredite que se va a realizar una nueva edificación. ¿Y qué pasa si soy un gobierno regional, un gobierno local y también deseo presentar mi solicitud? Ok, solo en estos casos, sea en cualquiera de los dos supuestos antes mencionados, tendría que presentar el acuerdo de consejo regional o el acuerdo de consejo municipal, según corresponde. Siguiente, por favor. Listo. Vamos a tratar de explicar los requisitos y el cumplimiento de los mismos, de qué forma lo podemos presentar a través del caso que aquí señalo. Es un caso de Minedu. Tenemos que el Ministerio de Educación administra la institución educativa Alfonso Villanueva Pinillos. Esta institución educativa se encuentra ubicada en la avenida Marical Castilla, en un distrito y provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. Ocupa un área de 2.700 metros cuadrados. Tiene la afectación en uso, ¿bajo qué? Bajo un título de afectación en uso de fecha de 2001. Está inscrito en una partida en el registro de predios de Jaén. La titularidad está a favor del Estado representado por la SEBIN. ¿Se va a ejecutar un proyecto? Sí, es un proyecto el mejoramiento del servicio educativo de nivel secundario de la institución educativa Alfonso Villanueva Pinillos. ¿Tiene CUI registrado? Sí, 22567. Perfecto. Las áreas de terreno, el área de terreno ya lo indicamos, es de 2.700 metros cuadrados. Cuenta con un área techada de 1.040 metros cuadrados y un área libre de 1.660 metros cuadrados. Estos son los datos que tenemos como entidad. ¿Listo? Entonces, ¿quién es la entidad solicitante? Minedu. ¿Ante quién? Ante la Dirección General de Abastecimiento. ¿Por qué? Porque el titular está a favor del Estado representado por la SEBIN. Perfecto. Siguiente. ¿Qué pasa? Hacia la izquierda tenemos una imagen de lo que sería la distribución arquitectónica de las edificaciones, de los bloques que cuenta esta institución educativa. Es de un nivel primaria y secundaria, entonces todos los bloques de color verde que ustedes observan corresponden al nivel primaria. Es un área que no se va a intervenir, es decir, se va a mantener. Siguiente. Tenemos todo lo de color amarillo que corresponde al nivel secundaria.
pero aquí se va a ejecutar un proyecto, y es el proyecto de mejoramiento del servicio educativo de nivel secundario. ¿En qué consiste? Me tendrá que explicar la entidad cuál las obras a ejecutar, pero eso lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Sin embargo, siguiente por favor. Sabemos que para que se ejecute este proyecto y obviamente va a haber un cambio en la condición física de la edificación en sí, necesitamos primero demoler estos dos pabellones. Y de nuestro análisis hemos identificado que vamos por el sustento de se encuentra en estado ruinoso. Luego, siguiente. Necesitamos también demoler estos otros 3 pabellones, pero no se encuentran en estado ruinoso, sino que van por el supuesto de no responde a los requerimientos institucionales. Entonces, en conclusión, tengo 8 pabellones, de los cuales 3 se mantienen y 5 son materia de solicitud de autorización de demolición. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los errores o omisiones frecuentes en este análisis? Un poco es que hemos tenido casos, han presentado casos en que las entidades presentan las solicitudes ante la Dirección General de Abastecimiento aún siendo propietarias de los bienes inmuebles, ¿no? En este caso, la entidad solicitante es el minero y no es el titular, así que continuaremos con la explicación. Otro de los errores y omisiones son que las entidades no consignan información que permitan identificar la ubicación real del área de demoler. Pensando como área evaluadora que recibe la solicitud, si no me es factible identificar el bien inmueble, no se puede hacer una evaluación de la solicitud. Es decir, me tendrían que indicar el área, la ubicación, la partida registral y si hay un proyecto en el código de registro único. ¿Ok? Perfecto. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, con este caso, vamos a ir presentando los requisitos. Tenemos que la solicitud debe indicar el nombre, apellido, domicilio y número de DNI. Entonces, ¿quién es la autoridad máxima administrativa del Ministerio de Educación? El secretario general. ¿Qué debo consignar? Su nombre y apellido completo. Su número de DNI. Domicilio. ¿Domicilio de su dirección fiscal? No. Domicilio institucional, es decir, de la dirección del Ministerio de Educación. ¿Cuáles son los errores o omisiones frecuentes? Son los datos que consignan las entidades, no son de la máxima autoridad administrativa. Y el domicilio, no consignan el domicilio institucional, ¿no? Segundo requisito, la expresión concreta del pedido. ¿Qué nos exige la directiva? Establece que el área debería consignarse el área requerida de demoler, la ubicación del bien inmueble y el uso de servicio público. Entonces, pasado el caso, tenemos que aproximadamente la descripción debería ser la siguiente, ¿no? Se solicita la autorización de demolición parcial de 575 metros cuadrados. Ya vimos que no era total. ¿Listo? De la institución educativa Alfonso Villanueva Pinillos. Dirección, tenemos que precisar, ubicado en la avenida Mariscal Castilla 961 en el distrito y provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. Uso o servicio público, ¿ok? Que permita continuar brindando el servicio educativo porque ya se viene dando, pero se menciona que se va a ejecutar un proyecto que es mejoramiento del servicio educativo de nivel secundaria de la institución educativa Alfonso Villanueva Pinillos, distrito y provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. Listo. Los errores frecuentes es que a veces olvidan consignar el uso o servicio público en la solicitud. No estamos hablando todavía del informe técnico legal, sino en la propia solicitud. Entonces, si cumplen con indicar estos tres puntos, perfecto. Vamos bien. Ok, siguiente, por favor. Tercer requisito, el informe técnico legal. ¿Cuáles son los errores y omisiones frecuentes? Las entidades se confunden a veces al indicar el área registral en el área del bien inmueble, perdón, el área del bien inmueble es el área registral, pero el área de demoler a veces
colocan el área registral, el área inscrita, y no el área a demoler. Es uno de los errores. O las entidades no consignan en el informe técnico la evaluación legal del bien inmueble. O hay casos también en los que la data la consignan en informes por separado. Entiendo que cada entidad pública, según su organización, su organigrama, tienen direcciones de infraestructura o de proyectos u otras, o normativas, áreas legales que van sustentando el por qué la ejecución, si se va a ver la ejecución de un proyecto, van sustentando si va a haber la demolición, solicito o no solicito la autorización ante la DGA, emito cualquier documento. Ok. Pero el informe técnico legal que la Dirección General de Abastecimiento establece y solicita es que sea un informe consolidado, un informe resumen de todo, ¿no? Entonces, si se va a hacer mención a un informe complementario, solamente se toma como referencia. Pero necesitamos el informe técnico legal con con estos puntos, ¿ok? Que sustente la demolición indicando. ¿Qué te tiene que indicar? Las características del bien inmueble. ¿Qué más se tiene que indicar? El uso o servicio público a la que se encuentra destinado y la descripción de las edificaciones a demoler. Entonces, necesitamos el área del bien inmueble, ya sabemos que es de 2.700 metros cuadrados, otra vez nos indican la ubicación del inmueble, lo preciso, la partida registral del bien inmueble, y aquí involucra un poco el tema de la evaluación legal, que es que tengo que precisar la partida registral, en qué registro está inscrito, la titularidad, si cuenta con algún acto otorgado, obviamente la entidad pública ya es afectataria, pero se menciona, y si por ahí tiene algunos otros actos registrados, ¿no?, en la partida. Y el uso o servicio público, ya hemos dicho que es para el funcionamiento de la institución educativa. Alfonso Villanueva. Siguiente, por favor. Continuamos con el informe. Y aquí un detalle importante en la descripción de las edificaciones. Vamos a ver. Ya habíamos explicado hacia el lado izquierdo, presento un poco la casuística, para que tengan en mente que íbamos a demoler solo 5 bloques, de los cuales 3 estaban no responden a los requerimientos institucionales, y 2 a área de demoler por estado ruinoso. Perfecto. Entonces, cuando describo, tendría que indicar que se requiere la demolición del área techada de 575 metros cuadrados, conformado, ¿por qué?, por 5 bloques. ¿Ok? Y los cuales presentan las siguientes características. ¿Qué características? Que me permitan a mí conocer la condición física de cada bloque. Si voy a modificar esta condición física, tendría que conocer cómo está y qué va a pasar con cada bloque para la ejecución del proyecto. Entonces, primero enumero los bloques. Si desean, presentan el cuadro como se los estoy mostrando, sino de manera prosada, descriptiva, pero lo importante es que la información esté consignada. Entonces, tenemos que solo los bloques 4, 5, 6, 7 y 8 se van a demoler. Indico los números de piso de cada bloque, el material de construcción de cada bloque, el estado de conservación, el tipo de intervención y, importante, área techada. Tenemos que el bloque 4 es de 2 pisos, pero el área techada es 245. Hay casos en que las entidades nos precisan el área techada del primer nivel, del segundo nivel, y al final área techada total a demoler, nos dan la sumatoria que correspondería al área construida, pero no. Nosotros solicitamos el área techada. Entonces tengo que mi área techada a demoler de la sumatoria del primer cuadro, que corresponde a área techada a demoler, es 575 metros cuadrados. Hasta aquí solo se ha detallado los bloques, ¿ok? Porque corresponde a área techada. Pero conforme vemos en la imagen, el área de amarillo involucra no solo los bloques, sino también losas o alguna obra complementaria que debería precisarse también en el informe técnico, que incluye veredas, jardineras,
y obviamente las losas deportivas, ¿no? Estas también deberían ser detalladas, ¿ok? Entonces, ya describimos, sabemos cómo se encuentra cada bloque, pero la autorización de demolición no la estoy solicitando totalmente, es parcial. ¿Qué pasa? Que hay área techada sin intervención y obras complementarias también sin intervención, que debería detallar y precisar también en el informe técnico. Entonces tenemos el siguiente cuadro, área techada sin intervención, tenemos bloques 1, 2, 3, números de pisos, materiales de construcción, estado de conservación, el tipo de intervención sería mantener, y las áreas techadas a mantener sería 465 metros cuadrados, preciso en este caso que no voy a intervenir el cerco perimétrico, y se mantendrán intactas la losa deportiva, veredas y jardineras que corresponden al nivel primario. Esa es la información. Espero que con este cuadro resumen les pueda dar un poco más de mecanismos, ayudarlos a tratar de organizar la información para que presenten adecuadamente el informe técnico legal, ¿no?, de sustento. Siguiente, por favor. ¿Qué otro punto debemos considerar en este informe técnico? Es el sustento. Determinamos que estamos nosotros por los dos supuestos. Entonces, nos piden que precisemos. Si la edificación ya no responde a los requerimientos institucionales, ¿qué es lo que debería consignar en el informe? Que según el informe de la oficina que corresponda, se ha identificado que los bloques números tal, se identifica el área techada, no cumple, por ejemplo, con las normas técnicas de diseño de infraestructuras educativas. En este caso, como estábamos hablando del Ministerio de Educación, sería la norma técnica Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa, ¿no? Otro caso puede ser que de los 3 bloques, 2 bloques sean por criterios de diseño y uno es porque, según el informe de la oficina tal, se ha identificado que los bloques tal no cumplen con la norma 130 de Seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Por qué? Porque presenta una antigüedad de más de 50 años, pero se debe precisar. Listo. ¿Qué pasa con el sustento cuando es estado ruinoso? Tendría que indicar que ha habido una inspección que realizó la municipalidad a través de su sugerencia de riesgos y desastres o defensa civil y que ha señalado, se ha pronunciado que la edificación presenta riesgo alto y muy alto. ¿Qué puede pasar también? Que durante la inspección realizada por la Oficina de Infraestructura, los bloques tal se encuentran en muy mal estado, con presencia de grietas, y este constituye un riesgo alto de colapso, pero es una evaluación también estructural, puede ser aquí también. ¿Ok? Entonces, se debe precisar y sustentar por qué la condición motiva uno u otro supuesto. ¿Qué nos pide en caso se encuentre en estado ruinoso la edificación? Es que se emita un informe por la autoridad competente, que puede ser un informe técnico de seguridad en edificaciones, que es el ITSE, o que la municipalidad, que es la única que declara la inhabitabilidad de una edificación, también se haya pronunciado. Estos documentos se anexan y le dan mayor sustento a nuestro informe. Siguiente, por favor. ¿Qué más nos solicita o establece la directiva? Que presentemos fotografías. ¿Cuáles son las características de estas fotografías? Es que deben ser fechadas y con 30 días hábiles previos a la solicitud. Presentaré 1, 2, 3 fotografías, 10, 30 fotografías. No importa el número, lo que importa es que sustente y se muestre y de alguna forma se acredite la condición física de cada bloque. Materia de demolición. Primero, tendría que identificar la institución educativa, una foto de la fachada,
Y la fotografía, como ven, todas están fechadas. ¿Okay? Entonces tenemos la fachada de la institución educativa, los bloques del área techada y obras complementarias a demoler. Aquí no se ha indicado, pero cada fotografía corresponde a un bloque. Entonces, si tengo 3 bloques, colocaré la fotografía del bloque 1, bloque 2, bloque 3, indicando una perspectiva, al menos, y fotografías del interior que realmente manifiesten la condición, ¿no? Se nota que hay grietas, hay humedad en las bases de los muros, el techo ya colapsó, hay grietas en los patios y por ello se va a cambiar la losa deportiva, que son las obras complementarias. Y también, como va a haber área a mantener, que no se va a intervenir, tendré que insertar fotografías pues, de estos bloques y de las áreas complementarias que nos van a hacer materia de modificación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los errores de omisiones frecuentes que vemos día a día? Es que las fotografías que presentan las entidades no consignan la fecha de captura. No presentan los 30 días hábiles previos a la solicitud. Las entidades no especifican y no identifican las fotografías. Bueno, cada bloque con su fotografía, no describen bien a qué corresponde, ¿no? Cada foto. También puede ser que las entidades presentan fotografías ilegibles. Pasa que sustentan, está en estado ruinoso y la fotografía está en blanco y negro, escaneado, mal escaneado, no se visualiza. No es posible verificar y hacer el contraste, ¿no? Y pues las fotografías que presentan y que no debería ser es que discrepan respecto del estado de conservación. Está en estado ruinoso, está declarado inhabitable, pero está en buen estado, la fotografía se ve intacta, ¿no? Entonces, hay que evitar esos errores. Siguiente, por favor. ¿Qué otros documentos nos solicita? Es la memoria descriptiva del expediente técnico de obra u otro documento que acredite que se va a realizar una nueva edificación. Esto se puede subsanar con presentar el formato 7A del registro de proyectos de inversión. Esto está asociado al sistema de programación multianual y gestión de inversiones, algún contrato que se tenga u otro documento, y si no es parte de la entidad de este sistema, pues presentará algún documento que sustente y que acredite que sí, que efectivamente el proyecto de inversión por el cual estoy sustentando mi demolición se va a ejecutar. Y por último, tenemos el 7º requisito, que es el acuerdo de consejo regional o el acuerdo de consejo municipal, según corresponda, para los gobiernos regionales y gobiernos locales que presentan su solicitud. ¿Cuáles son los errores o omisiones frecuentes? A veces las entidades no mencionan el código único de inversión, no se presentan los esquemas de distribución tampoco de la nueva edificación, ni cómo está, ni de la nueva edificación para realizar un contraste. Y las entidades, cuando presentan los acuerdos de consejo, acuerdan aprobar la demolición, siendo que en verdad que lo que se debería acordar es iniciar el trámite o solicitar la autorización ante la DGA o ante la entidad titular de la autorización de demolición. Esos son los errores. Siguiente, por favor. Ok, eso fue todo. Respecto de la demolición, les doy pase con Cecilia. Muchas gracias, Rosa y Melissa, por la exposición. Bien, continuando, ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestras panelistas van a dar respuestas a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, nuevamente, por favor, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, Rosa, empezamos con la primera consulta. Y la primera consulta dice así, Rosita, un ratito, ahí va. Dice, ¿en qué caso procede la disposición final de los bienes inmuebles? Bien. Bien. Esta pregunta implica el acto de disposición de bienes. Entonces, entendiéndose que
se está preguntando sobre el acto de disposición de bienes inmuebles en la que exista desprendimiento, derecho de propiedad, se transfiera la propiedad, no es posible otorgarlo sobre bienes inmuebles de dominio público por su característica inalienables, ¿no? Según la Constitución Política del Perú. Por ende, ¿no? Lo que podría otorgarse en este tipo de bienes inmuebles de dominio público sería únicamente la afectación en uso, ¿no? Si es posible otorgar la transferencia sobre bienes de dominio público, no es posible. Bien, siguiente consulta. La siguiente consulta dice así: ¿cuál es el procedimiento y los documentos que se necesitan para cambiar el uso público de bienes inmuebles para ejecutar un proyecto de inversión para mejoramiento de puesto de salud? Bien, sobre este tipo de cambio de uso, esta denominación de cambio de uso, debemos entender como un trámite municipal, ¿no? Que en estricto, este trámite no implica un procedimiento dentro del marco del DCNA, como propiamente cambio de uso. Sin embargo, si la pregunta está referida a un cambio de finalidad, debemos tener en cuenta que si existe un centro de salud y que en el cual existe un proyecto de mejoramiento de este servicio, ¿no? No hay inconveniente, no se requiere ningún cambio de uso o cambio de finalidad. Sin embargo, si actualmente se está funcionando un centro de salud, pero anteriormente la afectación en uso o la transferencia se ha otorgado para una finalidad distinta, por ejemplo, para una sede administrativa. Sin embargo, ahora está funcionando como un centro de salud, lo que correspondería es que se aplique se solicite el cambio de finalidad de afectación en uso o cambio de finalidad de la transferencia, ¿no? Para ello deberá tener en cuenta lo regulado en los artículos 13 y 14 de la directiva para lo que es cambio de finalidad de la afectación en uso o los artículos 27 y 29 para lo que es cambio de finalidad de la transferencia. Bien, siguiente consulta. ¿Qué área tramita la disposición final de bienes inmuebles? Bien, el área que tramita la disposición de bienes inmuebles de una entidad pública es la oficina que tiene como función la administración de bienes inmuebles de dicha entidad, ¿no? Sin embargo, esta oficina muchas veces no es la máxima autoridad, ¿no? O el despacho de la máxima autoridad administrativa. Por ende, deben tener en cuenta esa diferencia entre el área que tramita propiamente o que elabora los informes y el sustento del pedido de acto de disposición final con la máxima autoridad administrativa. Sin embargo, el área que tramita propiamente la disposición, bueno, es la oficina que se encarga de administrar los bienes inmuebles de la entidad pública y la que con el oficio de la máxima autoridad, ¿no? La solicitud de la máxima autoridad administrativa de dicha entidad deberán recurrir y presentar el pedido ante la DGA, si la propiedad es del Estado, o ante la entidad titular, ¿no? Dependiendo de la entidad pública propietaria, ¿no? Del bien inmueble. Bien, siguiente consulta, Rosita. ¿Cuál sería el procedimiento y los documentos para la donación de bienes inmuebles entre entidades públicas? Bien, para el concepto de donación propiamente en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento no está como dicho término, como dicha definición. Sin embargo, como donación debemos entender a la transferencia entre entidades públicas, ¿no? Este trámite de transferencia, como ya mencioné anteriormente, solo procederá sobre bienes inmuebles de dominio privado, ¿no? Los requisitos se encuentran, o el trámite se encuentran establecidos en el artículo 37 de la directiva y bueno, el trámite implica que la entidad pública solicitante de un pedido de transferencia deba presentar los requisitos exigidos en la directiva, ¿no? La máxima autoridad debe presentar la solicitud, presentar los requisitos que correspondan. De ser el caso, exista alguna aclaración que se deba hacer, se le otorga el plazo de 15 días para que la entidad pública solicitante subsane, ¿no? Y posterior a ello se debe efectuar una inspección técnica, ¿no? Ya sea en campo o de gabinete, para poder contrastar la información que se tiene en cuanto a los requisitos, ¿no? Contrastar requisitos con la inspección en campo para posteriormente, si está todo conforme, emitir la resolución que apruebe el acto de transferencia, la cual
debe inscribirse en el registro de predios, ¿no? Y posteriormente suscribirse un acta de entrega y con ello está culminando el trámite de disposición de transferencia propiamente. Los requisitos que señala la directiva para este trámite están regulados en el artículo 29, ¿no? Que son los datos de la máxima autoridad administrativa, la expresión concreta del pedido, el informe técnico legal, los planos perimétricos de ubicación, el certificado de parámetros urbanísticos, la memoria descriptiva, de ser solicitado por un gobierno regional o gobierno local, deberá presentar también el acuerdo de consejo regional o municipal que corresponda, y en caso el pedido de transferencia se sustente en la ejecución de un proyecto de inversión pública, deberá presentarse la ficha, ¿no? La ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel perfil, ¿no? Previo a su declaratoria de viabilidad, ¿no? Ello conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión. Bien, siguiente consulta. ¿En base a qué norma se realiza la regularización de declaratoria de fábrica, siendo una entidad pública la propietaria cuya edificación data de 1977? Bien, si hablamos de declaratoria de fábrica, la directiva contempla en el artículo 31, nuestra directiva, la 002-2021, establece como una de las obligaciones de la entidad pública beneficiaria, quiere decir, ¿no?, la que ha adquirido el bien como producto de una transferencia, que tiene la obligación, entre otras, la de inscribir la declaratoria de fábrica o, en su defecto, regularizar. Si hablamos propiamente de regularización de declaratoria de fábrica, nos debemos remitir a los trámites registrales, ¿no? Para lo cual el reglamento, la normativa registral de SUNAR señala que para los casos de regularización de declaratoria de fábrica, considerando la antigüedad de la construcción, ¿no? Se deberá presentar los requisitos de acuerdo a lo que, bueno, señala la ley 27.157, que es la ley de regularización de edificaciones, del procedimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Esta ley o los trámites que se regulan en el marco de esta ley se aplican para las construcciones que datan hasta las construcciones efectuadas que datan hasta el 20 de julio de 1999. Por ende, resulta aplicable ese marco normativo, toda vez de que en la consulta se señala que la edificación data del año 1977. Y bueno, de acuerdo tendrá que cumplir con los requisitos y parámetros señalados en el marco normativo registral vigente de SUNAR. Bien, siguiente consulta. En el caso que por norma legal se disponga la transferencia de un inmueble conocida como transferencia interestatal, ¿se deben cumplir los requisitos en la directiva 002-2021? Bien, respecto a este tipo de transferencias en el marco de una norma especial, debemos tener en cuenta lo dispuesto en la 9ª disposición complementaria final de la directiva, que señala que cuando exista un marco normativo especial, dicho marco es el que va a primar y se va a aplicar para la disposición que corresponda, ¿no? El acto de disposición que corresponda, y se puede aplicar nuestra directiva 002-2021 en lo que fuera aplicable, en lo que resulte pertinente. Bien, siguiente consulta. ¿Cómo puedo averiguar de cuántos bienes inmuebles posee una entidad teniendo en cuenta que no entregaron documentos a nivel patrimonial en la transferencia? Bueno, para efectos de que una entidad pública determine o identifique cuántos bienes tiene asignados, es decir, de su propiedad o afectados en uso, lo que corresponde es que efectúe, ¿no?, realice el inventario correspondiente, ¿no? Ok, siguiente consulta. ¿Cuáles son los requisitos para una asignación de un bien inmueble entre instituciones educativas? Entendiendo que existen instituciones educativas, ¿no?, las cuales no están administradas por el Ministerio de Educación, en este caso, ¿no?, y que no tuvieran ningún título que los avale como ocupantes, ¿no? Lo que correspondería es que el Minedu solicite la regularización de la afectación en uso. Bien, siguiente consulta.
Le toca a las 9, ¿no? Sí. Para solicitar transferencia de un bien inmueble, ¿cómo obtengo la información? ¿Con fotos y planos? ¿Se deberá pedir dicha información previamente a la entidad antes de presentar la solicitud? Bien, para presentar los requisitos, para solicitar la transferencia, ¿no? La directiva señala que la entidad solicitante debe presentar los requisitos exigidos en el artículo 29 de la directiva, ¿no? Lo que son de cumplimiento obligatorio a efectos de que se pueda otorgar el acto de disposición. Bien, siguiente consulta. ¿Se puede hacer la disposición final de un bien inmueble recibido en cesión en uso? Entendiendo que el término disposición final está referido a un acto de disposición, ¿no? Como por ejemplo la transferencia, ¿no? Y la cesión en uso como una afectación en uso, entonces es posible otorgar la transferencia de un bien inmueble que ya se encuentra afectado en uso, y entendemos que si estamos hablando de que ya está afectado en uso, se viene brindando un servicio público, no podría ser materia de transferencia, toda vez de que la condición o el otorgamiento de este acto de afectación en uso implica que ya se viene brindando el servicio público. Y como ya hay un servicio público, entonces el bien inmueble adquiere la naturaleza de bien inmueble de dominio público. Por ende, no es posible transferir, ¿no? De acuerdo al marco normativo actual, bienes inmuebles de dominio público. Bien, siguiente consulta. ¿Qué debo hacer si vencido el plazo para la disposición final del bien inmueble no realicé dicho trámite? Bien, si una entidad es afectataria o titular, ¿no? Es beneficiaria como producto de la afectación en uso o la transferencia que haya sido otorgada a su favor para el cumplimiento de una finalidad determinada, ¿no? Y que no haya cumplido con el plazo que se le ha otorgado, lo que debe hacer es cumplir con regularizar dicha finalidad, para lo cual la tercera disposición complementaria transitoria de la directiva señala que existe el plazo para que pueda solicitar esta regularización de cumplimiento de finalidad hasta el 31 de diciembre del 2024, ¿no? Sin embargo, este supuesto para regularizar la finalidad, ¿no? No se va a dar siempre en cuando que existen dos situaciones, ¿no? Que es la que es en caso de que no se esté brindando ningún uso o servicio público, o sea, la entidad no viene brindando sobre ese bien ningún tipo de uso público o servicio público, o que en dicho inmueble ya esté siendo ocupado, ¿no? O ya se esté brindando un servicio público, pero por parte de otra entidad, ¿no? En esos casos no procede regularizar el cumplimiento de la finalidad y por ende, pues, si es que ha sido otorgada la afectación en uso, si no hay ese cumplimiento, lo que va a devenir es en una extinción de afectación en uso, o caso contrario, si fue beneficiario de una transferencia, lo que va a pasar es que va a devenir en un trámite de reversión. Bien, y como última consulta, Rosa, ¿cuál es el plazo para la disposición final de un bien inmueble del Estado? Bien, los plazos que se otorgan según la directiva, para lo que es afectación en uso, los plazos pueden ser, el otorgamiento de este derecho puede ser a plazo determinado o indeterminado, ello teniendo en cuenta la necesidad del servicio público que se brinda, ¿no? Que se piensa brindar en el bien inmueble. Para el caso de la regularización de afectación en uso, también la directiva señala que se puede otorgar a plazo determinado o indeterminado. La diferencia entre afectación y regularización es que la entidad en la regularización ya viene ocupando el inmueble, ¿no? Y que hay un plazo adicional el que se otorga 2 años para que en caso de que exista incompatibilidad de zonificación con la finalidad, ¿no? La entidad pública afectataria debe efectuar el cambio de zonificación, ¿no? Gestionar y obtener el cambio de zonificación. Entonces, ahí hay un plazo de 2 años que se le otorga desde la emisión de la resolución. Y para los efectos de la transferencia, bueno, la transferencia es el desprendimiento del derecho de propiedad y por ende, pues es a plazo indeterminado, ¿no? Bien, no habiendo más consultas, agradecemos su participación en el presente webinar. Esperemos que haya sido de su agrado y también precisar que en caso tengan alguna consulta adicional,
pueden escribir al correo dga@mef.go.pe. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que lo brindado en el presente webinar les haya sido de gran utilidad para la adecuada gestión de los bienes inmuebles. Buenas tardes. Muchas gracias, Rosa y Melissa, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, documentos que sustentan actos de disposición final de bienes inmuebles o omisiones frecuentes, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.go.pe, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.